Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración que nos aprendimos de niños. No sé si algunos de ustedes recuerdan a sus padres que les decían: repite el Padre Nuestro. Y no la aprendimos, a veces que nos la enseñaban, hay veces que hasta nos decían: repite 3 veces o 7 veces el Padre Nuestro. Y ya era como si fuera una fórmula mágica para conseguir algún favor de parte de Dios. Y a veces en el periódico, en algunas revistas sale así esto, ¿verdad? Repite esta oración, repite el Padre Nuestro, etc. En esta oración tenemos algunas cosas que son muy importantes, que se refieren a este evento que vamos a estudiar, el milenio. Dice esta oración: tu voluntad sea hecha como en el cielo, aquí en la tierra, así en la tierra. La voluntad de Dios, que se haga aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Todos hacen la voluntad de Dios en el cielo. La pregunta es: ¿y aquí en la tierra? No se hace la voluntad de Dios. Por eso esta oración se refiere a el tiempo cuando la voluntad de Dios va a ser hecha aquí en la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir? En el milenio. En el milenio. Dice esta oración también: venga tu reino. Venga tu reino. En esta oración estamos diciendo que el reino de Cristo esté aquí en la tierra. Que se establezca el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuándo va a ser? En el milenio. Esta palabra milenio, perdón, no viene en la Biblia. Así como algunas palabras que decimos, pero que no vienen en la Biblia, como la palabra Trinidad, la palabra arrebatamiento, la palabra noviazgo y otras más, no vienen en la Biblia, pero las conocemos y la Biblia las enseña. ¿Sí? Hay cosas que no vienen exactamente, pero las enseña, ¿verdad? No vayamos a decir como perdón, hermanos, como algunos que dicen: y como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice así, pero lo enseña, ¿verdad? Y así hay algunas cosas que la gente, ¿verdad?, le atribuye a la Biblia. Bien, hermanos, este tiempo, el milenio, ¿sí?, se refiere a un periodo de 1000 años. Hace un ratito que tuvimos la lectura, creo que ustedes vieron varias veces repetida esa expresión, 1000 años. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 es el capítulo del milenio.
que lo encontramos en este capítulo es en el versículo 2. En la última parte del versículo dice: y lo ató por 1000 años. 1000 años. Después en el versículo 3, en la parte de en medio del versículo dice: hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después en el versículo 4, al final dice: y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 5 dice: hasta que se cumplieron 1000 años, en la parte de en medio del texto, ¿sí? Hasta que se cumplieron 1000 años. En el versículo 6, al final dice: reinarán con él 1000 años. 7, cuando los 1000 años se cumplan. Entonces ustedes notarán cómo se repite la palabrita, la expresión 1000 años. Por eso se le llama el milenio. Pero no, la palabra milenio no viene en la Biblia, pero la enseña, ¿verdad? La Biblia enseña acerca de esto. No confundamos el milenio con la eternidad. El milenio es una dispensación. Con ello se completan las 7 dispensaciones. Desde la creación. La última dispensación que se va a cumplir es el milenio. ¿Sí? Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. De la gracia. Hermanos, vivimos en una dispensación maravillosa. Sí, la gracia del Señor. No vivimos en el tiempo de la ley. No. No vivimos en el tiempo el gobierno humano. No. Vivimos en el tiempo de la gracia. Una dispensación maravillosa. Creo que, hermanos, esa sola palabra nos dice muchas cosas de parte de nuestro Dios. La gracia, el favor inmerecido. El favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos da. No, ¿verdad? Lo merecemos, pero Dios nos da, nos regala. La gracia es un favor. No hay que pagar nada por él. No hay que hacer nada. Nada. Decíamos el domingo con nuestros hermanos varones que ¿qué tenemos que hacer para tener esa salvación? Nada. Nada. Es gratis. Es gratis. Decíamos, es gratis, pero no es barata. ¿Verdad? Estamos en este tiempo, así que la última dispensación ¿verdad? En el tiempo de Dios, hermanos, cuando ya se termine todo, es el milenio. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Israel. Dios le dijo a Israel que el hijo de David se iba a sentar en el trono. ¿Sí? El hijo de David se iba a sentar en el trono. ¿Verdad? Así es. Mateo, hermanos, es el evangelio que nos habla del reino. Del reino. Sí, es el único evangelio que dice el reino de los cielos se ha acercado. Es el único. Los demás evangelistas, Marcos, Lucas y Juan, ellos hablan del reino de Dios, pero no hablan del reino de los cielos. Solamente Mateo. Por eso es que Mateo nos está hablando de el reino. Venga tu reino. ¿Verdad? Así es, hermanos. Bien. Así que el milenio, hermanos, se refiere a Cristo reinando sobre Israel y sobre toda la tierra. Aquí, varias ocasiones leímos, dice, y reinarán con Cristo 1000 años. Y reinaron con Cristo
1000 años es el reinado del Mesías. Es el reinado, es el tiempo cuando Cristo está reinando sobre la tierra. Hay 3 posiciones o 3 puntos de vista en cuanto al milenio, hermanos. Le llaman, ¿verdad?, algunos la doctrina amilenialista. Amilenialista. A la palabrita a quiere decir sin, ¿verdad? O sea, que no hay milenio. Algunas personas piensan que no hay milenio, son amilenialistas. Está también el punto de vista postmilenialismo. Postmilenialismo, que, ¿verdad?, vamos a decirlo así, Cristo vendrá después de los 1000 años, cuando todo sea perfecto. O sea, la venida de Cristo es después de los 1000 años, cuando ya todo está en paz. Y tenemos la posición que es la que creemos nosotros, que es el premilenialismo. Premilenialismo, que Cristo vendrá antes del milenio, como ya lo hemos estudiado en días pasados, ¿verdad? Ya ustedes, hermanos, ya van a ser o se van a convertir en maestros de Apocalipsis, ¿verdad? Con todo lo que, ¿verdad?, han escuchado, ya se van a saber ustedes el libro de Apocalipsis al revés y al derecho, ¿verdad? Y podrán compartirlo con otras personas. Bien, hermanos, así que no confundamos el milenio con la eternidad. Todavía no empieza la eternidad. Estamos en este tiempo, en esta dispensación que Apocalipsis 20 nos habla del reinado mesiánico llamado milenio. Bien, vamos a estudiar un poquito, hermanos, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito este tema, el milenio, el reinado de Cristo por 1000 años. Capítulo 20 de Apocalipsis dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, hermanos, en primer lugar vemos que el Dios de este mundo es quitado del trono. Sí, ustedes saben, hermanos, quién es actualmente el rey, el Dios de este siglo, de este mundo. Satanás. Satanás, sí. Satanás le dijo al Señor Jesucristo, cuando le enseñó todos los reinos del mundo, y le dijo a Cristo: todo esto te daré, porque Él es el Dios de este mundo, Dios de este siglo. Sí, así es actualmente. La gente que sigue la corriente del Dios de este siglo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que actualmente hay veces que es un misterio, ¿verdad?, que Dios a su tiempo nos lo va a revelar, nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo es posible, ¿verdad?, que este espíritu maligno sea el Dios de este mundo y sea el gobernante de este mundo, y este mundo que está sumido en tinieblas y bajo el dominio y el poder del diablo. Entonces va a venir un nuevo rey. Sí, vamos a tener la entronización del verdadero rey. Satanás es atado y arrojado al abismo por 1000 años. Y vamos a tener un nuevo rey en la tierra. Cristo. Cristo va a ser nuestro rey. Y ahora ya no va a estar Satanás, ¿verdad? Ya no va a estar Satanás. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Porque algunos se van a portar mal, algunos van a hacer cosas que no están bien, ¿y a quién le vamos a echar la culpa?
Bien, en un momento más vamos a hablar sobre eso. Hermanos, es atado Satanás. Hay personas que dicen que hay que atar al diablo. ¿Saben que el diablo no puede ser atado hasta este tiempo? Pero hay algunas personas que quieren atarlo. Sí, lo van a escuchar los nombres, ¿verdad? Pero hasta este tiempo va a ocurrir que sea atado, y lo va a hacer Dios. Dios es el que se va a encargar. Nosotros no podemos atar. Podemos pedirle a Dios que lo haga. Así como dice Judas que no debemos hablar mal de las autoridades superiores. Hay gente que bromea, que hace chistes, que juega con las autoridades superiores. Satanás es una autoridad superior. Sí, no debemos de jugar, hermanos, no debemos hacer chistes o bromas. No, dice Judas, ni siquiera Miguel, ¿verdad?, dijo algo contra Satanás. Simplemente le dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, porque Él es el que tiene el poder de hacerlo. Nadie más. Y en esta ocasión el diablo va a ser atado. Va a ser atado, ¿verdad? Así es, hermanos. Bien. Así que el fracaso espiritual de los hombres, ahora ¿a quién se lo vamos a echar? ¿A quién lo vamos a culpar? ¿Verdad? El milenio, hermanos, comienza también con el juicio de las naciones. Capítulo 20, versículo 4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, tenemos el juicio que va a haber en este tiempo. Tenemos a los apóstoles, hermanos, ¿verdad? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los apóstoles? Vamos a ver un pasaje que nos va a ampliar un poquito esta información. A Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a estar viendo algunos pasajes, algunas porciones de la Escritura que nos hablan del mismo tema. Mateo capítulo 25, versículo 31. El juicio de las naciones. A veces nuestras Biblias tienen subtítulos, y como en este caso vemos el juicio de las naciones, que precisamente va a ocurrir en el milenio, ¿verdad? Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su segunda venida, hermanos. Ya eso lo estudiamos. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ya está en el trono el Señor, en el trono prometido a Israel, el trono de David. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El juicio, hermanos, vemos a los apóstoles, ¿verdad?, que están sobre tronos y reciben facultad para juzgar. Esto el Señor Jesucristo se los prometió a sus 12 apóstoles allí en Mateo capítulo 19, un poquito atrás del pasaje que leímos, Mateo 19, 28. 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, hermanos, cuando escuchen esa palabra, se refiere al milenio. En la regeneración, en la restauración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, el Rey, en el milenio, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que, hermanos, ese es el juicio de las naciones. Los 12 apóstoles van a tener esta facultad, ¿verdad?, de juzgar. Cristo es el Rey, hermanos, se sienta en el trono de David. Esto lo leemos en Lucas 1:32, después lo leen ustedes. Este juicio de las naciones, hermanos, es un juicio de obras. Estuve enfermo, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve en la cárcel, estuve en el hospital. Lo que hiciste. El Señor va a recompensar, va a premiar. Es un juicio de obras, ¿verdad? Sí. Es posible que estos justos reciban la vida eterna en el juicio de las naciones. Hayan vivido. Es posible que hayan, dijo Cristo, por cuanto lo hiciste a mí. O sea, lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. El Señor va a recompensar, hermanos, el trato que la gente le dio a su pueblo, a sus hermanos. Cristo habla de sus hermanos. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. El Señor va a recompensar, hermanos, a la gente por sus obras. ¿Sí? Allá en Israel hay un museo que se llama el Holocausto. Hay 2 secciones, una para los niños y una para los adultos. Muy triste es este lugar de los niños. A mí me impactó mucho este lugar de los niños, ¿verdad? Todos los niños judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y hay una música muy triste y se van, ¿verdad?, mencionando los nombres de los niños que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y es un lugar, ¿verdad?, así triste, impacta. Y también está el área de, ¿verdad?, de todo lo demás del
lo que sufrieron los judíos, ¿verdad?, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y ya sale uno del museo y hay unos árboles, y ahí hay unas plaquitas con el nombre de una persona en estos árboles. Estos árboles se sembraron en reconocimiento, en honor a personas que ayudaron a los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los quería matar a todos. Le digo a Marta ahí estaba, ¿verdad? Y le digo, mira, es un nombre que lo conocemos porque hemos visto una película, ¿verdad? Esta película se llama La Lista de Schindler, Oscar Schindler, y ahí está su nombre en este arbolito, ¿verdad? Bien, Cristo les va a recompensar. Ellos van a entrar, estos que, ¿verdad?, ayudaron, que hicieron buenas cosas, buenas obras, van a entrar al milenio, van a reinar con Cristo. Es posible que en el milenio vayan a morir, ¿verdad?, porque entraron después de que Cristo viene en su segunda venida y viene el reinado de Cristo. Van a entrar al milenio, pero van a morir durante el milenio, y al final del milenio van a resucitar, ¿verdad? Así es. Es posible que ellos tengan derecho al árbol de la vida, como dice aquí en Apocalipsis 22. Vean ahí en Apocalipsis 22. Perdón, hermanos. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. No todos van a comer del árbol de la vida, hermanos, recuérdenlo, ¿verdad? No todos, no. Vamos más adelante a explicar un poquito. Ellos lavaron, así como vamos a ver a continuación los mártires de la gran tribulación. Ellos lavaron sus ropas, no las lavaron con la sangre de Cristo. Nosotros, como les dije hace un ratito, estamos en el tiempo de la gracia y hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero en aquel tiempo ellos van a lavar sus ropas, van a lavar con sus vidas, van a lavar con sus obras. Por eso hemos dicho anteriormente que ese versículo de el que perseverare hasta el fin será salvo, es en el tiempo de la gran tribulación. Así es. Entonces ellos lavaron sus ropas, ¿verdad?, no por la sangre de Cristo, y ellos van a poder comer del fruto del árbol de la vida para gozar de la eternidad. Nosotros no necesitamos eso, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y el que tiene al Hijo tiene la vida. No, esto de comer del árbol, del fruto del árbol, no es para nosotros, es para estas personas, hermanos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 20. Dice la Biblia, versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos resucitan cuando, ¿verdad?, empieza el milenio, cuando después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son los mártires de la tribulación. Sí, son los que pagaron con su vida, los que vencieron muriendo, ¿verdad? Ellos vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, ¿verdad? 1000 años van a reinar con Cristo. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? Algunos prefirieron sufrir 7 años o 3 años y medio
de la persecución de el dragón, del anticristo, del falso profeta, y con su vida van a pagar su fidelidad a Dios. Poquito, 3 años y medio, menos tiempo, pero van a reinar con Cristo 1000 años. Y algunos, por no querer sufrir un poquito, van a pasarse una eternidad en el lago de fuego. Hermanos, hay veces en que, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no quiero sufrir. Pero hermanos, como dijo el apóstol Pablo, aunque las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad? Sí, nos duelen, nos hacen sufrir, pero no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hay veces que no queremos sufrir. Bien, hermanos, esta es la primera resurrección. Resucita, ¿verdad? Los que murieron en la gran tribulación resucitan y van a reinar con Cristo 1000 años, ¿verdad? Así es. No todos van a reinar 1000 años, ahorita lo vamos a ver. Tenemos una segunda resurrección, ¿verdad? Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La primera resurrección es, ¿verdad? Esta, de resucitar antes del milenio y van a reinar con Cristo 1000 años. Primera resurrección. La segunda resurrección es hasta que se cumplan los 1000 años. La segunda resurrección. Y es una resurrección para condenación. Vean, hermanos, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Dice la Biblia: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay 2 resurrecciones, una primera, la otra segunda, separadas por 1000 años. Por 1000 años, hermanos, así es. A los 1000 años van a resucitar para ser lanzados al lago de fuego. Sí, los impíos de todas las dispensaciones van a resucitar para ser juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco, y después serán lanzados al lago de fuego. Hay personas, hermanos, que van, personas temerosas de Dios, santos, que pasarán vivos de la gran tribulación al milenio. Morarán en el milenio. Van a morir en el milenio. Y al final del milenio van a resucitar. Van a resucitar. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis 12, 14. Ya esto ya lo estudiamos. Hay unos judíos israelitas que van a ser protegidos por Dios para no ser destruidos por el anticristo, por la bestia. Dice la Biblia, recuerden que cuando estudiamos Apocalipsis 12, esta mujer que se habla aquí en Apocalipsis 12 se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Y dice, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto,
a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahí van a ser cuidados por Dios, van a ser sustentados. Dios los va a alimentar con el maná otra vez, así como en el tiempo antiguo lo hizo en el desierto con Israel. Ellos van a pasar vivos al milenio. Van a morir, pero van a resucitar al final del milenio. Y, como les digo, es posible que ellos alcancen la vida eterna al comer del fruto del árbol de la vida. Así es, hermanos. Bien, son santos que nacen y mueren en el milenio, ¿verdad? Sí. Alguien en el milenio muere a los 100 años, es como si fuera un niño. Vean Isaías capítulo 65, versículo 20. Isaías 65, versículo 20. Dice la Biblia: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En el milenio va a haber pecadores, hermanos. No piensen que todos van a ser buenos. No, en el milenio va a haber pecadores. Por eso les decía hace un ratito, ¿verdad?, de que como no va a estar Satanás, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Bueno, va a haber pecadores, va a haber gente que estará en contra de Cristo, hermanos. No va a ser el día. Bien, en el milenio la gente va a vivir por muchos años, hermanos. Es posible que van a vivir como en el tiempo antes del diluvio. Antes del diluvio, ¿se acuerdan? Matusalén 969, Adán 930, y así los antediluvianos, ¿verdad? Vivían casi 800, 900. Así que cuando alguien muere de 100 años en el milenio, ¿verdad?, es como un bebé. Es como un bebé, ¿verdad? Así es. Un anciano va a vivir 500, 600 o 900 años. Bien, hermanos, va a haber cosas muy interesantes que van a pasar en el milenio, ¿verdad? Nosotros podemos aprender algo de esto también, aplicarlo a nuestra vida. Podemos hacer una aplicación práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Decíamos hace un ratito que el Señor va a recompensar en el juicio de las naciones por sus obras a la gente, por sus obras. Cristo dijo: estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve hambriento, sediento, ¿verdad?, y me disteis. La semana pasada hablábamos de que, ¿verdad?, de que cómo actuamos, hermanos, cómo actuamos, ¿verdad? Decíamos que si Cristo estuviera en nuestro lugar, ¿qué haría? ¿Qué haría Cristo? Si alguien llega a nuestro hogar, ¿qué hacemos? Le abrimos la puerta. Oh, lo siento mucho, estoy ocupado, no tengo tiempo, ya voy de salida, voy de carrera. Y a veces no somos amables, no queremos ayudar. Si Cristo estuviera en mi lugar. Y saben, hermanos, es lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que cuando alguien te hable ásperamente, cuando se enoje contigo y te ofende y te humille, vas a decir tú: no va a contestar Abraham o Ezequiel, va a contestar Cristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién es el que sale cuando algo sucede en tu vida, mi hermano? ¿Sale Cristo o sales tú? ¿Quién sale?
¿Cómo contestas? ¿Cómo reaccionas? O Cristo no vive si no vives tú. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dejemos a Cristo. Y un día, hermanos, nosotros no vamos a estar en este juicio de las naciones, pero un día el Señor nos va a recompensar también grandemente ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Dios les bendiga, ¿verdad? Y no olviden las palabras que decimos al final. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.